La paz de Dios, amados hermanos. En este hermoso día, donde vemos a través de la luz, a través de que salió el sol, vemos la maravilla que Dios hace para nosotros. Nosotros anoche que nos acostamos y levantamos una oración a Dios, no sabíamos qué iba a suceder hoy día. Pero en esta mañana, en este día, en esta tarde, en esta noche, no sé cuál sea el tiempo que veas este video, podemos darle gracias a Dios porque por medio de la fe es que tú y yo estamos aquí todavía. Quiero dar un saludo en el nombre de mi Señor Jesucristo a todos mis amigos, a todas mis amigas, hermanos, hermanas, a toda la iglesia en general, a mis hermanos pastores, ministros. Reciban un saludo y un fuerte abrazo a la distancia de parte de mi amada esposa Mari Santos y su servidor Cornelio López. Les amamos en Cristo y deseamos y oramos a Dios porque volvamos a verles, saludarles, y en esa gracia y en ese amor que Dios nos permite vivir, podamos pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y que nos lleve al pleno conocimiento de su palabra. Hoy en este día quiero compartir con ustedes una serie de mensajes que vamos a estar llevando. Vamos a tomar a partir de hoy una serie de mensajes, y como tema general es la familia y la fe, que nos llevará paso a paso a lo que Dios quiere que nuestras vidas en este tiempo y más allá la podamos vivir hasta que Cristo venga por su iglesia. Vamos a tomar solamente algunos pasajes de la Biblia y quiero pedirte, amigo, amiga, si puedes tener una Biblia en tus manos, iglesia, que tú puedas hacer como la iglesia de Berea, según el libro de los Hechos, capítulo 17, en su verso 10, 11, que decía y dice de esta manera: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Esta iglesia de Berea escuchaba la palabra, la tomaba con solicitud. Dice la misma palabra, nos enseña que ellos eran muy sencillos y nobles y tomaban la palabra para ver si esto era así. Yo quiero invitarte a que ahí en ese lugar donde estás hagamos una oración. ¿Cómo vamos a entender la palabra? ¿Cómo vamos a aprender de la fe? Solamente por el que ha hecho que la fe sea posible. Vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en este momento. Cierra un momento tus ojos, levanta esa oración delante de Dios. Padre, en este momento te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia, y de alguna manera estamos practicando la fe, Señor. A veces no entendemos cómo se mueve esto en nuestra vida, pero cuando hemos conocido que tú eres el autor de la fe y lo vamos a estar mirando, te pedimos que hubo un hombre en la Biblia que te dijo: auméntame la fe. Queremos aprender de fe, Señor. En este tiempo en el cual la crisis mundial, donde hay hambre, donde hay desempleo, donde hay enfermedades, donde está existiendo, Señor, la muerte también, nosotros creemos que por medio de la fe podemos alcanzar misericordia. A ti, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo y Espíritu Santo, te rogamos en este día que nos lleves a este conocimiento de tu hermosa palabra. Te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Amada iglesia, tal vez vamos a ver durante todo este tiempo y vamos a escuchar este pasaje que es muy importante para nosotros. Dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan.
Nuestro tema general, te digo, la familia y la fe. Pero el tema número 1 de hoy se titula El origen de la fe. Y quiero que vayas conmigo, vamos a buscar en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, capítulo 12, y vamos a buscar el verso 1 y 2 solamente. Y vamos a leerlos todos juntos, en el nombre del Señor Jesús. Dice así: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Alabado sea su nombre. Hay una verdad bíblica. La verdad bíblica nos habla y nos enseña que la realidad y sustancia de la fe está en Cristo Jesús. La realidad y sustancia de la fe están en Cristo Jesús. Hay una verdad bíblica aplicada. La palabra de Dios nos enseña a aplicar la fe en todo momento de nuestra existencia para vencer toda adversidad. Y ponemos un objetivo. Cuando entendemos que nuestra realidad y la grandeza de nuestros triunfos y victorias están en la fe, es necesario entender que no es cualquier fe, ni en cosas, ni en circunstancias, ni con un pensamiento positivo. La fe no es un pensamiento positivo, sino en la misma persona del Señor Jesucristo. Como dice el pasaje que leímos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los creyentes somos testigos que la fe es verdad y realidad. Amigo, amiga que escuchas esto, los cristianos, los creyentes somos testigos de la fe, que es verdad y realidad. Dice amén, iglesia. Encontramos los ejemplos de hombres y mujeres que nosotros en la Biblia leemos y los conocemos a través de la Escritura, con grandes problemas y necesidades, muchas necesidades, porque el ser humano siempre ha tenido necesidad de algo, mas sin embargo, triunfaron en la vida espiritual y material por medio de la fe. Muchos de ellos no conocían ni conocieron al Señor Jesucristo, pero tenían fe en la palabra, en la Escritura que ellos entendían y podían recibir de parte de Dios. Luego entonces, porque muchos creen que la fe es una ilusión. Mucha gente cree que la fe es ilusión. Te vuelvo a decir, no es un pensamiento positivo, sino la fe es algo real. Como familias cristianas, amemos la fe y vivamos por fe. En la segunda carta a los Corintios 5, del 7 al 9 dice, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En todo tiempo, la fe nos mueve a agradar a Dios en todo lo que podamos. Buscando entre nuestros archivos, nuestros escritos, encontré una carta que fue encontrada en su tiempo en los bolsillos de un soldado que murió en la guerra. Y te lo voy a compartir, dice así: escucha a Dios. Yo nunca hablé contigo, hoy quiero saludarte. ¿Cómo estás? ¿Sabes? Me decían que no existías y yo tonto creí que era verdad. Anoche vi tu cielo. Me encontraba oculto en un hoyo de granada. ¿Quién podría pensar o creer que para verte basta con tenderse uno de espaldas y mirar el cielo? No sé si aún quieras darme la mano. Creo que sí. Creo que puedes hacerlo. Al menos quiero que me entiendas. Es raro que no te haya encontrado antes, sino en este infierno, en este lugar. Pues bien, ya te lo he dicho todo.
aunque la ofensiva pronto nos espera. Dios, no tengo miedo, desde que descubrí que tú estabas cerca. La señal, están aquí. Te llamé a tu cielo y comprendo que no he sido amigo tuyo. ¿Me esperarás si a ti llego? Y hay un espacio en esta carta como si se guardara un silencio. ¿Cómo? Mira, Dios, estoy llorando. Tarde descubrí. Cuánto lo siento. Disculpa, debo irme. Dios, qué raro. Sin temor voy a la muerte. Por amor de Dios, salven sus vidas. Y terminó esta carta con esas expresiones. Cristo es el autor y consumador de la fe. Al escuchar esta narración podemos entender la necesidad de alguien que sabía cuál era su destino en ese momento. Este soldado sabía que iba a la muerte. Sin embargo, movido por su necesidad, levantó su rostro al cielo e invocó a aquel que todo lo escucha y todo lo ve y todo lo perdona cuando uno se acerca a él de corazón. Podemos entender que este soldado no sabía nada de la fe, pero la practicó en el último momento. Como dice su palabra en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El camino de la fe, hermana, amigo, amiga, se inicia en Cristo y se termina en Él. En Romanos 3, capítulo 3, versos 25 al 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso su palabra nos enseña que si nosotros creemos en Jesús, si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos justificados por Él en su sangre, en su sacrificio. Podemos vivir confiados. Cristo, no obstante, es el creador y perfeccionador de la fe. Sobre los héroes de la misma fe del Antiguo Testamento. En Hebreos 11 dice, del verso 1 al verso 3 en la Nueva Versión Internacional, dice, ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Cristo es para nosotros el iniciador de nuestra confianza en Dios, y su ejemplo es garantía de victoria, y su muerte y su resurrección es la esperanza de la nueva vida, de una vida eterna con Él. Un pasado de pecado, amado hermano, hermana, amigo, amiga, el pasado de pecado es borrado al ser justificados en la fe de Jesucristo. En Gálatas 2, verso 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. No por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto es muy hermoso, amigo, hermano. No es que tú y yo tengamos una fe grandísima. Es por medio de la fe de Jesucristo que nosotros somos justificados. El poder de la fe es tal en Cristo que obra un proceso de bendición para el creyente. Un proceso de bendición. En lo personal y lo familiar. Esa fe que justifica es la misma que conquista reinos. Esa
Esa fe en Cristo es la que nos va a dar el triunfo y nos dará el triunfo día a día que creamos en Él y que practiquemos en Él nuestra fe. En la fe, los creyentes son aptos y poderosos para toda buena obra, porque seremos instrumentos en Él. Un instrumento. Tú puedes tomar en este momento para cavar un hoyo y tomas una pala. Necesitas una pala. No vas a agarrar un cuchillito para hacer un hoyo. No, vas a ser el instrumento ideal en las manos de Dios, pero por la fe. Por la fe somos aptos. En Efesios 3, versos del 17 al 20, dice de esta manera: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A veces no entendemos el poderío que hay a nuestro alcance. A veces no entendemos que en Cristo nosotros somos poderosos en Él, pero tenemos que hacerlo en Él, en Cristo. Cristo es nuestro huésped. A veces nuestro corazón nomás lo tenemos como huésped y no como el Rey y Señor en nuestros corazones. Cristo es el huésped en el corazón y en la familia, pero por la fe debemos abrirnos a todo lo que la fe puede lograr, que sea permanente su presencia en tu familia, en mi familia, en ustedes y en nosotros. Podemos llegar al conocimiento y a todo poder por la fe en el Señor Jesucristo, porque Él es el autor de la fe. La fe que se origina en Cristo puede originarse en el creyente. Escucha esto, es maravilloso. La fe que se origina en Cristo puede originarse en el creyente. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros, cada momento, cada instante de nuestra vida, podamos recordar, leer la palabra y compartirlo con los que están a nuestro lado. El Señor Jesús habló de la fe como un grano de mostaza. Iba a traer un grano de mostaza, no, es que no la pude encontrar, pero es el grano, el grano más pequeño que existe. Y el Señor Jesucristo dijo: por vuestra fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hay cosas que a veces compartimos los pastores, y usted, amado pastor, me va a dar la razón en esta hora. No porque yo la tenga, sino porque la palabra así nos enseña. Nosotros a veces oramos y oramos y oramos a Dios por una necesidad. Y que aunque ayunáramos muchas veces, Dios nos escucha y sabe nuestra necesidad y practicamos nuestra fe. Pero debe de haber un propósito por el cual practicar la fe. Lo dice el Señor: si tuvieras la fe tan grande como un grano de mostaza, le dirías a este monte: quítate de ahí, y sería hecho. Y lo posible, lo imposible, viene a ser posible. Pero cuando la voluntad de Dios está sobre nuestra voluntad, Él es soberano. Él es soberano. Por eso cuando nosotros no practicamos ese dicho sin criticar, pero no vamos con esas costumbres de poder decretar o hacer algo, no. Nosotros ponemos nuestra voluntad en la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Esa es la fe. Dejarle a Dios el lugar que le corresponde
como el que puede hacer todas las cosas conforme a su voluntad y conforme a su misericordia. Por medio de su palabra, el Señor Jesús empezó a sembrar la fe y cultivarla en el corazón de sus discípulos. Y llevaron mucho fruto, y tú y yo podremos llevar ese fruto por medio de la fe. Como familia cristiana podemos tomar la misma técnica. Sembremos en nuestros hogares la fe, en los corazones de nuestros hijos, en los corazones de los que viven cerca de nosotros. Sembramos la fe. Tal vez tú no tengas mucha fe, tal vez yo no tenga mucha fe, pero no estamos enseñando nuestra fe, estamos enseñando la fe de Jesucristo. Y los apóstoles apreciaron el crecimiento de la fe en los creyentes, porque ellos no se predicaban a sí mismos, predicaban a Jesucristo. Y los apóstoles veían cómo sucedían milagros, cómo había prodigios, maravillas por medio de la fe, pero la fe en Jesús. En 2 Corintios 10:15 dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seréis muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Fíjese, que crezca vuestra fe, seremos engrandecidos entre vosotros, en unidad, en grupo. Seremos engrandecidos entre vosotros como grupo, como unidad, como iglesia. Pero ahí dice, conforme a nuestra regla. Se habla de una regla, amado. Porque hay una regla en la fe. Hay una regla que debe de seguirse. Hay una regla, amado hermano, hermana, amigo, amiga, que debe de seguirse. Y esta regla del crecimiento de la fe sería antinatural que la familia cristiana no crezca en fe. Esto es antinatural. Hay una regla que tenemos que crecer en fe. No podemos ser cristianos sin crecer en fe. No podemos ser creyentes sin crecer en fe. No, esto es antinatural. La familia cristiana tiene que crecer. Cada cristiano tiene que crecer en la fe de Jesucristo por la palabra. Por eso hay que sembrarla. Hay que sembrar continuamente en fe. Y se desarrolla y se fortalece cada día en aquellos que escuchan la palabra. Y cuando tú la predicas, cuando tú la enseñas, tu fe crece. Por eso hemos dicho que los pastores, ministros, y díganme si no, amados pastores y ministras, si nosotros practicamos la fe a través de enseñanza, a través de una prédica, nosotros también crecemos en fe. Porque el Espíritu Santo nos habla a nosotros y habla a su pueblo. Por la palabra del Señor Jesús comprendemos que la fe no tiene límites. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará. Nada será imposible, ya lo leímos. Los problemas de la vida parecerían interminables. Sembremos la fe en el niño y en la niña, en el adulto, en el anciano, en todos los que podamos, y seremos familias de fe victoriosas. Una familia de fe supera toda adversidad. Las montañas impotentes se mueven, no las físicas, sino las montañas de problemas. Estamos viendo ahorita cuánta necesidad hay en el mundo. Movamos nuestra fe, hermanos, pero la fe de esperanza en Dios, que Él es el que tiene todo control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nuestra fe puede ser movida en la fe de Jesucristo, que es el autor de la fe. Para terminar, amado hermano, la fe no es algo para creer innecesariamente. No, la fe no se cree innecesariamente. Y así vamos a enfrentar, hermano, los problemas cuando no tengamos fe. La fe no es algo opcional en nuestras vidas. La fe no es, bueno, si tú quieres, ten fe. Si tú quieres, practica la fe. No. Dentro de la regla de Dios que Él quiere, la fe es lo único que puede acercarnos a Dios y ser recompensados por Él.
Nadie podrá ver a Dios sin fe. Ten en cuenta esto, amado, amada, amigo, amiga. Ten en cuenta esto. Nadie podrá ver a Dios sin fe. Nadie vivirá con Él sin fe. ¿Podemos entender esto, iglesia, amigo, hermano, amiga? ¿Tú que me escuchas? ¿Podemos entender esto, que sin fe es imposible agradar y ver a Dios? La importancia es esto. El origen de la fe puede ser en tu vida. El origen de la fe puede ser que hoy, en este día, tú crezcas en fe, en el nombre precioso de Jesucristo. Tal vez veremos continuamente esta palabra más adelante, como te mencioné. Tal vez la podemos estar moviendo hasta que la ahogamos, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Iglesia, amigo, amiga, hoy podemos empezar a ejercitar nuestra fe para que podamos hallar la ayuda necesaria de parte de nuestro querido Salvador Jesucristo. Amados hermanos, iglesia, ¿te perderías de ver al Señor Jesucristo por falta de fe? Recordemos esto hoy. El origen de la fe es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Nos hace falta fe. Pidámosle al que puede ser posible, al que nos puede dar la fe. Como aquel hombre, aquel sintió que aunque iba a recibir su milagro y lo recibió, le dijo: Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe. Tu amigo, amiga que me escuchas en este mensaje de fe, también te invitamos a que por medio de la fe puedas recibir a Cristo Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal. Y sé que Él perdonará tus pecados y sanará tu alma, y Él estará desde este momento, si tú lo recibes en tu corazón, hasta que Él venga por nosotros, o que nosotros vayamos a Él por el medio que Él ponga, porque estamos en Él y somos de Él. Dice en Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree fe. Porque con el corazón se cree fe. Nuevamente te digo, amigo, amiga, iglesia. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Dios te bendiga mucho. Si hoy en esta tarde tú doblas tus rodillas, si hoy en este momento tú doblas tus rodillas y le dices, como aquel soldado que iba a la muerte, pero se atrevió a hablar con Dios por medio de la fe. Y sabes que creo, aunque sea a lo mejor una historia de este soldado, pero en la Escritura nos muestra de dos hombres que fueron crucificados con el Señor Jesucristo. Uno no creyó que el que estaba ahí a su lado, siendo crucificado, podía ser la salvación de su alma. El otro lo creyó y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y él le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios te bendiga mucho, iglesia. Dios te bendiga mucho, amigo, hermano, amados, familiares, todos los que nos puedan escuchar. Dios te bendiga, porque por medio de la fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, es que podemos ver cambios alrededor de nosotros y en nuestra propia vida. Oremos en este momento unos momentos. Señor, te damos gracias en esta hora, Señor, porque en este primer mensaje de fe
Vamos a conocer a través de tu palabra que tú eres el origen de la fe. Que no hay nada aparte de ti en quien podamos creer, sino tú, porque eres el consumador de la fe, Señor Jesús. Espíritu Santo, tú que mueves el corazón del hombre para el arrepentimiento, tú que mueves al corazón del hombre para que podamos acercarnos confiadamente al altar de las misericordias. En este momento toca los corazones de tu pueblo, de tu iglesia, allí en el lugar donde están en sus hogares. Allí tal vez muchos de ellos, Señor, están perdiendo la fe porque ven este tiempo tan difícil, en este tiempo que hay escasez, en este tiempo que hay hambre, que hay necesidad, que hay tristeza. Señor, en este tiempo queremos aprender de ti y que crezcamos en fe, como tus discípulos lo hicieron y miraron a la iglesia que crecía en fe. Ayúdanos, aumentanos la fe, Señor, tú que eres el origen de la misma fe. Espíritu Santo, ayúdanos como iglesia, como pueblo, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amada iglesia, recibe un abrazo nuevamente. Pastores y ministros, un abrazo. Y esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Y si es así, compártelo. Compártelo porque anteriormente te dije, nuestra necesidad es grande. Pero hay a nuestro alrededor gente que tienen mayor necesidad que la tuya y que la mía. Compártelo con el amor del Señor. No para hacer publicidad de alguien en particular, sino que la gente conozca que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga, amada. El Señor Jesucristo esté con ustedes en todo tiempo. Paz de Dios.